Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. Hoy estaremos hablando, porque es tiempo navideño, acerca de no hay otro nombre. No hay otro nombre. Bueno, desgraciadamente hay algunos conceptos, teologías, doctrinas erradas acerca de la persona de María. Y como estamos en tiempos navideños, pues la persona de María también se trae mucho a colación. Y se ha abusado un tanto del personaje de María. Hay un extremo que, digamos, que ve a María de una manera donde se exalta, se venera, se idolatra, lo que se conoce como la mariolatría o la adoración a María. Y esto lo vemos mucho en el campo católico romano, o sea, la adoración a la Virgen María, según dicen los católicos. Y se han levantado doctrinas erradas, herejías que han salido dentro del propio catolicismo romano y que han influenciado no solo Europa, porque el catolicismo romano sabemos que toda la época medieval dominó Europa, sobre todo países como Italia, España y países hispanos también, y otros países también fueron influenciados por los católicos romanos, sino también países latinoamericanos han sido influenciados por el catolicismo romano, e incluso la influencia en países iberoamericanos. Así que doctrinas erradas, herejías que se han levantado dentro del catolicismo romano, a veces por ignorancia, ¿verdad? Se han dado en algunos círculos y se ha hablado esto y se ha esgrimido estas doctrinas en algunos círculos, incluso círculos evangélicos, muchas veces por desconocimiento de la palabra, desconocimientos teológicos, doctrinales, herejías que se han levantado porque son indiscutiblemente herejías, por no tener un buen fundamento teológico doctrinal, personas que no están enraizadas y cimentadas en la palabra y levantan doctrinas erradas acerca de María y ponen a María en un lugar que no le corresponde, en un lugar que realmente, ¿verdad?, la veneran, la idolatran, como les dije, lo que se conoce como la mariolatría. Pero tenemos que desmitificar todos esos conceptos errados, porque realmente son errados, son errados. Por otro lado, debido a estos conceptos errados, a esta mariolatría que se ha dado por la influencia del catolicismo romano dentro del pueblo latinoamericano e iberoamericano y otras naciones, sencillamente los evangélicos se han ido al otro extremo. No quieren hablar de María, ven a María como como un mito, como algo de lo cual no se puede hablar, precisamente por esa idolatría que se ha levantado con relación a su persona. Indiscutiblemente María fue un personaje tremendo y jugó un papel fundamental en el nacimiento de Jesús, pero vamos a ver algunos conceptos errados, ¿verdad? Herejías, doctrinas falsas, conceptos teológicos completamente confusos con relación a la persona de María. Y después vamos a ver cuál es el nombre al cual se tiene que doblar toda rodilla y el cual tiene que ser realmente exaltado. En primer lugar, una doctrina que ha sido nefasta, ¿verdad? Y que ha permeado aún dentro del catolicismo, no solo el catolicismo, sino el campo evangélico, es la doctrina de que María es intercesora o mediadora entre Dios y los hombres. Porque incluso hay una plegaria o un rito católico que dice: María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ruega por nosotros los pecadores. Y también se le llama Madre de Dios, conceptos totalmente, ¿verdad?, antibíblicos. Ruega por nosotros los pecadores. La Biblia no habla de que María es mediadora o intercesora de ninguna manera. Para nada en la escritura se ve a María como intercesora o mediadora. Recordamos que desde el inicio del catolicismo romano, ¿verdad?, cuando se quitaron toda esa pleiade de dioses romanos y griegos y se comenzaron a poner
todas esas estatuas o esfinges de los mártires del cristianismo en la época de Constantino, estamos hablando después del 313 después de Cristo, sencillamente la gente comenzó a adorar o a venerar estas imágenes y las veían también como intercesoras, como mediadoras, habían sido, ¿verdad?, mártires del cristianismo, dentro de eso Pedro, Pablo y otros, y María. Y le hacían ruegos, plegarias, hasta el día de hoy dentro del catolicismo romano, o las personas que tienen tendencia a la idolatría buscan santos o buscan mediadores en otras personas para acercarse a Dios. Pero María no es intercesora ni es mediadora para nada. Mira lo que dice Primera de Timoteo 2:5 y vamos a desmitificar y echar por abajo esta doctrina errada teológica que se ha sustentado por años dentro del catolicismo y que aún dentro del campo evangélico también ven a María con cierta devoción o cierta veneración por la influencia católica, ¿verdad? Las raíces católicas dentro de nuestros países latinoamericanos e iberoamericanos, como les decía. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro mediador. No es el sacerdote, no son los santos, no son aquellos que han sido canonizados, ¿verdad? No son esfinges, no son aquellos que, ¿verdad?, muchos veneran. No, para nada. Solamente hay un mediador, un intercesor. Por cierto, aquí tenemos el Espíritu Santo con nosotros, que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dios mismo con nosotros, el Espíritu Santo, y a la diestra de Dios Padre en estos momentos está Cristo intercediendo por nosotros continuamente. Así que no hay otro intercesor para nada. También a María se la ve, que es otra doctrina totalmente errada, como madre de Dios. Así, María, madre de Dios, ruega por nosotros como madre de Dios. Y tengo que decirles, queridos hermanos, que Dios tiene existencia propia. Es eterno, existe desde la eternidad hasta la eternidad. Él es el que nos ha dado vida. Todo subsiste por Él y para Él. Él creó todas las cosas, el creador de todo lo que existe. Por eso en Génesis 1:1 nos dice la palabra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios no tiene madre, Dios tiene existencia por Él mismo. Él es el creador de todo lo que existe. Todo lo que existe y todo lo que hay fue creado por Él y para Él. Así que no hay nadie antes de Dios, ¿verdad? No hay otro Dios. Dice la Escritura en Isaías 43:10. Antes de mí, dice Dios, antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. O sea, antes de Él no hay otro. Él creó todo lo que existe. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Y en Isaías 45:18, miren qué interesante este texto. Porque no hay nadie por encima de Dios. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Nadie más. Él fue el que la hizo y la compuso. Él es el creador de todo lo que existe. Él tiene existencia propia. Él puede crear y creó. Así que muy importante, dice, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano. Para que fuese habitada, la creó. Yo soy Dios y no hay otro. No hay nadie por encima de Él. Así que esta es una doctrina totalmente errada, donde se ve a María como madre por encima de Dios. También otra doctrina errada con relación a María, ya que estamos en la Navidad y el personaje de María, ¿verdad?, jugó un papel fundamental. Vamos a ver y desmitificar, ¿verdad? Sacar, quitarle las virutillas, esas doctrinas erradas, y vamos a poner María en el contexto adecuado. La doctrina de la Inmaculada Concepción de María, o sea, María sin pecado concebida, Inmaculada, sin pecado concebida. La doctrina que ve a María sin pecado.
Esta es una doctrina católico-romana, pero que ha influenciado muchas personas, aún evangélicas, dice, no la Inmaculada Concepción de María, María sin pecado concebida, y la ven así. Hello, por favor. Así que mira lo que dice Romanos 3:23. Interesante lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. No hay ni siquiera uno, incluyendo a María. Todos hemos pecado. No hay nadie perfecto. Por eso todos necesitamos un Salvador. Todos, incluyéndolo a usted, incluyéndome a mí. Ninguno de nosotros es perfecto. El pecado de nuestros primeros padres, de nuestros progenitores, Adán y Eva, pasó ese pecado original a todos nosotros. Y no solo el pecado original, sino nosotros tenemos responsabilidad también por nuestro pecado personal que cometemos a diario. Así que Romanos 3:23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y mira lo que dice en Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, el justo por los injustos, el sin pecado por los pecadores. Muy importante, en Corintios 5:1 también nos dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, segunda de Corintios 5:21, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. El que no conoció pecado, el único que se puede decir que no tiene pecado, ni en él hubo pecado, el sin pecado por los pecadores, por cuanto todos nosotros pecamos. Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos sido separados de Dios por el pecado, ¿verdad? Cada cual tomó por su camino, nos descarriamos, cada cual hizo lo que mejor le pareció. Pero Dios puso el pecado de nosotros sobre Cristo. Él llevó nuestro pecado siendo sin pecado, siendo inocente. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Así que nosotros salimos justificados no por nuestras obras, no por lo bonito que seamos, no por lo inteligente, no por los sacrificios que hagamos, no por lo religiosos que seamos, no por lo muy perfectos que seamos. Somos justificados, somos hechos justos por la fe en Jesucristo, ¿verdad? Así que el que no conoció pecado, ¿verdad? Dios lo hizo carne de pecado por nosotros para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Qué tremendo. Nosotros le entregamos nuestro pecado y él en una transferencia gloriosa nos cubrió con su justicia maravillosa. Somos justos no porque somos perfectos en nosotros mismos, sino por la perfección de él, por lo que él hizo, por lo que él ha hecho por nosotros, que esa justicia, esa cubierta de justicia, ese manto de justicia ha sido puesto sobre nosotros y eso nunca se nos puede olvidar. No es por justicia propia que estamos aquí, sino porque Cristo, el sin pecado, el justo, se puso en el lugar de los injustos para llevarnos a Dios. Así que muy importante, en Cristo no hay pecado alguno, no por su genealogía humana, no, porque si fuéramos a contar la genealogía de Jesús, ¿verdad? La genealogía davídica, si contáramos, ahí entra Rahab, la ramera, ahí entra David y ahí entran muchos más que no fueron perfectos. No es por la genealogía humana que Jesús es sin pecado. Muy importante esto, ¿ok? Sino porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Y el ángel le dijo muy claro a María, cuando María dijo, pero mira, es que no conozco varón. El ángel le dijo, María, tranquila, porque el Espíritu Santo hará sombra sobre ti y el santo ser que
que nacerá, ¿verdad? Vendrá por el Espíritu Santo y será llamado Hijo del Altísimo. Y después a José en un sueño, también el ángel se le reveló y le dijo, no temas tomar a María por mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Engendrado, Jesús fue engendrado por el Espíritu. Y engendrado significa, escuchen bien, de la misma naturaleza, de la misma sustancia, el mismo y único Dios. Quiere decir que no fue creado, no fue hecho. Jesús no fue hecho, Jesús es Dios, ¿verdad? Emmanuel, Dios con nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito, único en su género, lleno de gracia y de verdad, viniendo a este mundo. Así que fue engendrado, no es creado, fue engendrado por el Espíritu Santo. No intervino, ¿verdad? Como le dijo el ángel a María, no va a intervenir, es el Espíritu Santo, porque María se preguntó, pero es que no conozco varón, no he estado con ningún hombre. Ciertamente María, es que no va a intervenir, mira, ni varón, ni carne, ni sangre, no va a intervenir la genealogía humana, no va a intervenir, ¿verdad? Nada, absolutamente nada, no va a intervenir la voluntad humana, va a ser solamente la intervención divina, ni carne, ni sangre, ni voluntad de varón, ni la voluntad humana, no, María, va a ser la intervención directa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tomó esa simiente de vida, ¿verdad? Así como en lo natural nacimos por simiente. Es curioso, él tomó el Espíritu Santo, esa simiente de vida, y la plantó en el vientre natural de María. Qué tremendo, una simiente de vida la plantó en el vientre natural, una simiente incorruptible. Cristo es la simiente incorruptible, poderoso, ¿verdad? No intervino la unión de un hombre y una mujer, sino el Espíritu Santo directamente plantó en ese vientre, ¿verdad? María fue una sierva del Señor que se dispuso para recibir esa gloriosa presencia, esa simiente de vida plantada por el Espíritu en su vientre. Qué hermoso. Jesús es esa simiente incorruptible, ¿verdad? Por Adán y Eva traemos una simiente corruptible, pero por Jesús, Jesús es la simiente incorruptible que fue plantada primero en el vientre natural de María y hoy por el Espíritu también es plantada en nuestros corazones, ¿verdad? Y por eso llevamos a Cristo en el Espíritu. El que no tiene a Cristo no tiene la vida, ¿verdad? Eso es importante recibirle, nacer de nuevo, nacer de simiente incorruptible, nacer de Cristo. Qué importante. Así que muy importante, quien no cometió pecado, dice primera de Pedro 2:22, quien no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Hablando de Cristo, quien no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Así que esa doctrina errada de la Inmaculada Concepción de María, María sin pecado concebida, María sin pecado, no es correcta. El único sin pecado, el único justo por los injustos es Jesús, y Jesús es sin pecado, ¿verdad? ¿Verdad? Precisamente porque fue engendrado por el Espíritu, es Dios mismo con nosotros, ¿verdad? Dios mismo con nosotros, por eso en él no hay pecado, ni podía intervenir ninguna manera o en instrumental humano para llevar a cabo el nacimiento de Jesús. Solamente, ¿verdad? Una depositaria, un tabernáculo, un templo, una casa, una sierva que se dispuso para recibir esa encomienda. Como tú y yo hoy somos esos siervos, esa sierva, donde también Dios nos da encomienda y donde cargamos, ¿verdad? Llevamos en nosotros ese maravilloso Jesús, porque el que, como les dije, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Otro concepto errado, otra doctrina errada del catolicismo romano no es solamente estas que le he mencionado anteriormente, sino también la de que María ascendió al cielo. Esto lo declaró la Iglesia Católica Romana en 1950, de que María ascendió corporalmente al cielo. Lo declaró en 1950 el Vaticano, la Iglesia Católica Romana. Una herejía total y completa, porque Hechos 1
del 9 al 11 nos describe quién ascendió al cielo, quién realmente ascendió. Jesús resucitó entre los muertos y ha sido el único que ascendió al cielo, el que abrió el camino al Padre. Miren, el único. Nadie puede anteceder a Jesús para llegar al Padre. Aún los que murieron antes de Jesús, ¿verdad? Están allí en el lugar de espera, en el lugar de los muertos, Hades o Seol, esperando hasta que Cristo resucitara de entre los muertos y abriera el camino al Padre. Nadie le puede anteceder ni le antecedió a Jesús para llegar a la presencia del Padre. Él es el camino, ¿verdad? Al Padre. Él fue el que nos abrió el camino directo a la presencia del Padre. Antes de Cristo el camino estaba cerrado, pero por su muerte, resurrección y ascensión, ¿verdad? El camino ha sido abierto. Miren Hechos 1 del 9 al 11 lo que nos dice la Escritura. Y habiendo dicho estas cosas, hablando con los discípulos, dice así: habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesús, el único, lo vieron ir al cielo y los ángeles dijeron: así como ustedes lo vieron ir al cielo, así un día él volverá, ¿verdad? Él volverá por los suyos. Qué interesante, se fue con millares de ángeles y regresará con millares de ángeles. Qué hermoso. Así que importante, queridos hermanos, María no ascendió para nada, ¿verdad? María también va a experimentar la resurrección de los muertos. María también, así como estuvo al pie de la cruz, así como ella recibió, era una sierva de Dios, sí, ¿verdad? Dispuesta, entregada, un instrumento humilde delante del Señor. Así que ella oyó aquella salutación del ángel y vio aquella manifestación gloriosa de lo sobrenatural de Dios. Luego ella meditaba en su corazón acerca de las cosas que Dios hacía, de cómo Jesús incluso estaba enseñando allá en la sinagoga. Ella también se asombraba, ¿verdad? Después, a la cruz del Calvario, ella estuvo allí en la cruz del Calvario, también recibiendo la salvación que Jesús traía a través de su muerte. Ella fue, ¿verdad?, testigo ocular de todas las maravillas, la resurrección, todo el poder de Dios manifestado. Ella era una de las que estaba en todo eso. Al final, después la vemos el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, después de la resurrección de Jesús, la vemos en el aposento alto junto con los otros 120, recibiendo también el bautismo del Espíritu Santo. Era una mujer como eres tú y yo, una mujer, ¿verdad?, que podemos ser una mujer o un hombre, siervo, sierva, que podemos estar dedicados a Dios. Dios nos puede usar también como instrumentos en este tiempo. Qué gloriosa oportunidad y maravilla que ella se dispuso para servir a Dios. Ella se dispuso para ser el instrumento eficaz, pero tú también, porque llevas al Cristo de la gloria en tu vientre espiritual, también tú lo tienes que dar a luz. La gente tiene que conocer a través de ti, ¿verdad?, al Cristo de la gloria. La gente tiene que conocer el poder, ¿verdad?, que hay en el perdón de pecados que él trae, en el poder de su resurrección y en el poder también de su ascensión y aún de su segunda venida. Tú también eres un instrumento de Dios, siervo y sierva del Señor. Lo que nos tenemos que disponer como María, con humildad. También hay otra doctrina errada acerca de María. María, proclamada la madre de la iglesia. Eso fue en 1964, el Vaticano, después de Vaticano II, en 1964, el Vaticano declaró que María había sido proclamada la madre de la iglesia. Otra herejía enorme que no está en la Biblia, que es antibíblico, ¿verdad?
que no es conforme a las escrituras. Mira lo que dice Colosenses 1:18. Y él, hablando de Cristo, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, para que en todo tenga la preeminencia. Nadie está por encima de Dios, no, para nada. Proclamado la madre de la iglesia, no solo madre de Dios, sino madre de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, es su redentor, es su salvador. Fue quien la redimió, quien la compró con sangre. De su costado salió la iglesia, de su costado vino, ¿verdad? La ayuda idónea, la iglesia, la amada de su corazón, la que un día, ¿verdad?, estará en la boda del Cordero. No, para nada. Para nada María es la madre de la iglesia. Jesús es la cabeza, ¿verdad? El autor y consumador de nuestra fe. Así que muy importante, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mira lo que dice Hechos 4 del 11 al 12. Este Jesús es la piedra reprobada o rechazada, en otros términos, la piedra reprobada, o sea, la piedra principal ha sido reprobada, ha sido rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Es la piedra principal del edificio, es la columna más importante, es el guiador de su pueblo, es la cabeza de la iglesia, pero es el fundamento de la iglesia. Muy importante, Cristo es el fundamento de la iglesia. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cristo lo es todo para nosotros. Así que este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro, escuchen bien, queridos hermanos y amigos que nos están escuchando, y en ningún otro, ni en María, ni en santos, ni en ídolos, ni en fetiches, ni en personajes, ni en personalidades, ni en deidades de cualquier religión que sea, hay salvación. No. En ningún otro, no hay otro nombre, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. No hay otro ninguno, no hay otro Dios. Los dos dioses de este mundo son dioses chiquiticos, minúsculos, que los hombres inventan, que los hombres crean con sus propias manos, que los hombres idolatran, que los hombres a veces no tienen, ¿verdad?, ninguna explicación intelectual o emocional para describir fenómenos que ocurren y les llaman dioses. No, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ningún otro nombre. No hay otro nombre si no es el nombre de Jesús. Así que no es María, por favor. María necesitó a Cristo. María no es perfecta, no fue perfecta, ¿verdad? Ella necesitó a Cristo porque no hay ni siquiera uno justo. Todos nos desviamos, todos nos descarriamos, todos necesitamos al Mesías, al Salvador, al ungido del Señor. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Muchos, ¿verdad?, lo reprueban. Muchos lo desechan. Los edificadores, muchas veces aquellos que quieren levantar sus vidas, desechan a la piedra principal, desechan y buscan otras cosas para levantar sus vidas. Los brujeros van a sus ritos satánicos, los católicos van a sus ídolos, Buda, ¿verdad?, los budistas van a las complacencias de tratar de hacer buenas obras para alcanzar la salvación. Los musulmanes también van a través de Alá, y etcétera. Muchos van a través de muchos medios, pero solamente, escuchen bien, hay un camino
a Dios. Solamente hay un camino al Padre. Jesucristo lo trazó. Jesucristo mismo es el camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En estas Navidades no te vayas por vericuetos, no te vayas por otros caminos, porque el único camino es Jesucristo. No hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. María fue un instrumento, una sierva, como les dije, un tabernáculo, un recipiente de honra, una corona en las manos del Señor para dar a luz, ¿verdad?, al Salvador del mundo. Pero María mismo apuntó a Jesús. En las bodas de Caná de Galilea, ella dijo, hagan todo lo que él les dijere. Ella no dijo lo que yo puedo hacer, sino lo que él les dijere. Todo lo que él les dijere, háganlo. Ella apuntó a Jesús el que verdaderamente tiene poder para obrar, para salvar, para sanar, para liberar. María misma estuvo, como les dije, al pie de la cruz recibiendo salvación. María también necesitaba el empoderamiento para ser una mujer usada aún más por Dios en el aposento alto el día de Pentecostés, recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Como les dije, María fue una sierva, y eso no lo podemos negar, un instrumento, un tabernáculo de Dios con una misión y una función determinada, escogida entre muchas, ¿verdad? Muy bienaventurada, bendecida 1000 veces para llevar a cabo una de las labores más tremendas, llevar en su vientre el Salvador del mundo y darlo a luz. Como tú, querido hermano, también tú eres un instrumento, un siervo, una persona que llevas o puedes llevar al Hijo de Dios en tu corazón por la fe. Lo puedes recibir hoy por la fe, y por la fe, querido hermano, darlo también a luz para que otros puedan conocer lo que verdaderamente es la Navidad. La Navidad es un nombre, la Navidad es una persona, y no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podemos ser salvos. La Navidad es Jesús. Que Dios le bendiga, y los esperamos en el próximo programa Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. Felices Navidades. Tiempo de Dios, programa cristiano que se transmite en Vida TV con la doctora María Caridad Perdomo, llevando un mensaje de amor y sabiduría de parte de Dios, exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Programa cristiano que se transmite en Vida TV con la doctora María Caridad Perdomo, llevando un mensaje de amor y sabiduría de parte de Dios, exaltando el nombre de